Amén, mis amados hermanos. Favor de buscar su lectura con el tema en nuestro corazón, creciendo en la obra del Señor. Busquen conmigo en 1 Corintios 15:58. Ahí vamos a leer un versículo, mis amados hermanos. 1 Corintios 15:58. Ya los tienen, mis amados hermanos. 1 Corintios 15:58. Leemos todos. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. En este versículo, y como conclusión de todo lo que anunció Pablo en Corintios con un cariñoso saludo, cuando dice hermanos míos amados, Pablo saluda a los santos en Corintios y dirige 2 puntos también en este versículo. Punto número 1 de nuestra reflexión: dirige a los fieles en Corintio una triple exhortación. El primero, hacerse firme, literalmente firme en las verdades de la fe que aprendieron del apóstol, en las normas conductas que caracterizan a los que han de seguir las pisadas del Señor. Porque Pablo afirma que los santos tienen que estar firmes en la fe, que ellos han oído la verdadera esperanza. En todo el capítulo 15, 1 Corintios, Pablo estuvo hablando sobre la resurrección de los muertos. No tenemos mucho tiempo para leer el capítulo, pero les voy a dejar el resumen del capítulo, mis amados hermanos, para que ustedes hagan el trabajo. Número 1, él estuvo hablando 7 puntos en todo el capítulo 15 hasta el 58. Número 1, Pablo habla sobre la resurrección de Cristo. Número 2, la importancia de la resurrección de Cristo. Número 3, orden la resurrección. Número 4, valor moral de la resurrección. Número 5, el cuerpo resucitado. Número 6, el misterio de la resurrección. Y número 7, la victoria final del creyente, servicio fiel. Yo creo que no se les quedó. Número 1, Pablo habló sobre la resurrección de Cristo. Número 2, la importancia de la resurrección de Cristo. Número 3, orden de la resurrección. Número 4, valor moral de la resurrección. Número 5, el cuerpo resucitado. Número 6, el misterio resurrección. Número 7, la victoria final del creyente, servicio fiel. Después de todo esto, Pablo dice: estad firme en la fe y la esperanza que un día vamos a resucitar con él. Segundo punto del número 1, hacerse también inconmovible, literalmente de forma que nada ni nadie pueda desviarles del verdadero camino, ni de la gloriosa esperanza de resucitar un día, incorruptible, inmortales. Los cristianos no deben serse removidos de esta esperanza del evangelio. Cada cristiano debe cuidarse de no ser desviado a otra doctrina. Hay muchos cristianos hoy en tiempo, solo porque no se llevan bien con el otro hermano o la otra hermana, se van de la iglesia y abandonan la verdadera esperanza que un día será resucitado y transformado. Si en verdad permanecéis fundados en la y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Según Colosenses 1:23, vamos a leer en Anjobal 1:23, dice así:
Palta yo walil toltek an eskalyin hun kuibanile masheyao kinek ul. Kautek an alcheyut enabal ashka hunok nasik lipiltzunlay ayich. Mancha que peje yaon ok yipo que ul hun yap ishalkol banile yap naksha. Ahun abishti lanan yallay el bay masan ilyuli bankinal ain Paulo enti lanan apashwaloni. Pablo nos asegura y nos repite una vez más a los corintios que estén firmes en la fe y la doctrina en donde la cual fue anunciado en todo el versículo del versículo 15 de 1 Corintios. Esta esperanza debe ser ancla de nuestra alma, Hebreos 6:19. Tercero, abundar en la obra del Señor siempre. Tan gloriosa esperanza debe estimular vigorosamente el afán, la constancia y la paciencia de toda obra que llevamos a cabo por el Señor. La palabra vigorosamente quiere decir energía o fuerza físicamente y espiritualmente en la obra del Señor. La palabra constancia significa voluntad inquebrantable o de hacer la obra del Señor. Aunque otros compañeros de la obra del Señor nos dicen que la obra es dura y que digan que no en la obra vamos a morir. Ese consiervo que habla así en esta manera, ¿qué pretende decirnos? ¿Acaso hay otro Dios que debemos servir? Sabemos que solo hay un Dios que debemos servir y no hay otro más. Así que, hermanos, que administra la obra del Señor, no hay que prestarle atención al anciano, al diácono o diácono que nos dicen tales cosas. Porque son personas, no quiere y no cree que un día somos recompensados de la promesa del Señor. Él es fiel para recompensarnos. Tales personas son perezosos, no quieren servir a Dios. Según Proverbios capítulo 20, versículo 4, el perezoso no ara, pide en la cosecha y no hay nada. Tal siervo, aunque quiere recompensa, no hay nada. Son afanosos al dinero. Por eso ellos quieren que seamos iguales y que nadie recibe la recompensa en la obra del Señor. Pero nosotros como cristianos, como servidor de Dios, estamos esperando una recompensa que Él nos va a dar según nuestras obras. La palabra paciencia significa capacidad de sufrir desgracia y adversidades o cosas molestias u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse en la obra del Señor Jesucristo. El buen cristiano sirve a Dios, sabe que no es su propia fuerza y conocimiento que hace en la obra de Dios, sino que el Espíritu Santo que vive en él le ayuda en la obra del Señor. Punto número 2. Les dice que disponen las mejores bases del mundo sobre las que poder cimentar sus esperanzas, sabiendo que vuestro trabajo fatigoso, es decir, arduamente en el Señor, esto es una unión con el Señor resucitado, glorioso, poderoso. No es vacío, literalmente no es en vano. Tan seguro como que Cristo resucitó, también ellos resucitarán. Dios es muy buen amo, es decir, un buen pastor y un buen patrón y un buen pagador. Con él nunca se pierde nada, aunque el que trabaje en la obra del Señor se le olvida todo lo que hace, pero a Dios no se pierde nada porque no es injusto ni infiel
como para olvidar o no tener en cuenta los demás, por lo que los demás hacen. Muchos cristianos se le olvida o se pierde el conocimiento de lo que está haciendo, sabiendo de que mucho tiempo ha servido a Dios, piensa que Dios todo se le olvida, pero Dios nada se olvida. Cada minuto, cada tiempo que das en la obra de Dios, todos son recompensados. No hay cosas en vano, mis amados hermanos. Así que además es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos. A veces como miembros en general, diáconos, ancianos trabajando en la obra del Señor, pedimos sabiduría y conocimiento. Si en verdad pides de corazón, el Señor Jesucristo te da con su poder mucho más de lo que pides. Según Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a leer en Anjobal, mis amados hermanos, para que entendamos bien lo que estamos estudiando en este momento, de la forma de crecer en la obra del Señor y entender cómo el Señor también nos da abundantemente conocimiento en la obra del Señor. Efesios 3:20. Atinani jaleh watkaneh by Dios. Yutul ek bansechi he yunen chamyinta setietal chico anbay. Mayinta set chico na yutol aiton isipalil heon yunen masanil setietal hin. Cuando nosotros pedimos nuestra fuerza, nuestra capacidad en la obra de Dios y creemos y confiamos en lo que pedimos, Él es poderoso de dar más de lo que pedimos. Él es poderoso para hacer las cosas dependiendo cada uno de los que sirven a Dios. Entramos en nuestra conclusión, mis amados hermanos, ya que es nuestra reflexión, es de 15 minutos, pero yo creo que sí vamos a lograr. Hermanos míos, no solo en nuestro trabajo podemos ser constante y paciencia, también en nuestra vida espiritual. En nuestro punto número 1 vimos que hay que estar firme y constante en la fe de lo que hemos aprendido de Cristo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, según Hebreos 10:25. Es decir, no dejando de venir a los cultos que se realizan en las iglesias en donde pertenece, no desviando a falsas doctrinas y a malas prácticas, sino estar firme y constante en la sana doctrina en donde aceptaste a Cristo en tu corazón y estar firme en la fe, según Colosenses 1:23. Los que trabajen la obra del Señor, no dudando en su trabajo, porque no es en vano. Trabajar arduamente hasta que Él venga. No trabajas por unos días o años. ¿Qué pago recibiremos al Señor si nosotros trabajamos una temporada? ¿Qué pago podemos recibir? ¿Cómo podemos presentar delante del Señor? Ya trabajé, pero fueron pocos tiempos y los tiempos que tenemos son muchos. Entonces, ¿qué pago? Eso es lo que tenemos que preguntar al leer nuestro versículo. Preguntamos, ¿qué pago recibiré? ¿Qué pago puedo alcanzar? ¿Será más de lo que yo pienso o es menos de lo que yo hago? Uno tiene que hacer las cosas abundantemente como Cristo le da y así también perseveramos en nuestro trabajo, también en nuestra fe. Son dos cosas lo que Pablo da a entender los corintios. En la fe primero
y no desviando en la sana doctrina y en nuestro trabajo. Porque el Señor es un amo o patrón justo, Él es fiel en todos. Leemos en 1 Corintios 15:58 en Canjobal, y ahí vamos a terminar, mis amados hermanos, y ahí vamos a entender cómo crecer en la obra del Señor. Yuhtu es gustag es guana kam kulnebil, kautek an alcheyute pa, ella ta kapulal. Yino jamasa ni lek ulchesh mulnak al yin yecham hahawil yuhtol yoh taksha tol ako mulnak il yin yecham man al nabao. Pablo da un énfasis en lo que habló en todo el 15. Porque alla y cambaye a Corintios am cheperkan hun kuibanileti. Mulna hanerkal. Yoh taksha es que Pablo ha estado explicando que un día resucitaremos juntamente con Cristo y recibiremos nuestra recompensa. Por eso Pablo ya el ellos taksha tolman al naba común nahil yin yecham hahawil. Así que gracias, mis amados hermanos, por haber puesto su atención en nuestra reflexión. Si Dios nos permite la vida, pues el próximo domingo estaré con ustedes una vez más, porque el hermano pastor no está en medio.